Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, martes 25 de julio, las 4:31, aquí en España. Encantado de estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con un artículo, como es un poquito extenso, solo veremos uno de mi libro Finisterre al borde del Jordán, que creo que es interesante en la etapa de transición que estamos de Pentecostés a Tabernáculo. Y es un artículo que escribí pues hace ya bastantes años en función de otro artículo del maestro Witness Lee, del Recobro, ¿saben? El discípulo de Watchman Nee. Y el artículo se titulaba ¿Cómo frustra Satanás el desarrollo de la unión orgánica? Y era un extracto que saqué de su estudio de vida de Gálatas, números 10, número de Gálatas, sí, el número 18, estudio Gálatas, no sé si sería el 18 capítulo o algo así. El maestro Witness Lee, en ese enlace que tienen ahí en pantalla, pues lo que se llama libros del ministerio.org, el Living Stream Ministry, también lo pueden buscar, tiene toda su bibliografía, que es amplísima, todos sus estudios de vida, todos sus libros los tiene ahí para poder leerlos gratuitamente. Los venden también si usted los quiere comprar, pero están todos a disposición. Es una pena que no se pueden descargar porque te dejan leer sin límite lo que tú quieras, pero si descargas, ahí te dice una letra, cuidado que tienen su IP es tal y cual y no sé qué. Pero bueno, el que lo quiera lo puede leer poco a poco también y no hay ningún problema. El problema de este artículo era que él argumentaba que la cristiandad, tanto el catolicismo como el protestantismo y especialmente, él decía, el pentecostalismo, eran el principal o habían sido el principal escollo para la unión orgánica del cuerpo de Cristo. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque después de mi experiencia yo he visto que el propio ministerio del recobro pues está dentro de lo que es la edad pentecostal, se desarrolló dentro de lo que es la edad pentecostal, y si bien para mí está en la cumbre de la revelación de Pentecostés, pues creo que no han llegado exactamente al nivel que ha llegado el doctor Stephen Jones con tabernáculos y demás, ¿no? Y entonces, pues ellos excluían a todos los demás grupos diciendo que, bueno, ellos decían que solo podía haber una iglesia en cada sitio. Él se basaba un poquito en los estudios de Watchman Nee y demás, se desarrollaron todo esto llevándolo a un extremo. Pero la experiencia que yo tuve con ellos, que incluso además estuve a punto de asociarme con ellos en una época, y tuve muchos contactos, y al final pues el Señor frustró eso de una forma maravillosa. Él lo impidió porque quedamos varias veces y no sé qué pasaba, que al final se frustraban las citas por una razón o por otra, total que al final ellos también vieron que yo no iba a encajar mucho en esa corriente, en fin, circunstancias que hicieron que al final siguiera mi camino. Yo estudié muchos libros de Witness Lee, leí muchísimos libros, me pareció que tenía una revelación incluso superlativa, muy superior a la que había tenido Watchman Nee incluso, pero luego pues he podido, a medida que he seguido creciendo, ver que
pues ellos tenían muchos errores por desconocer pues las leyes de la segunda venida y otro tipo de cosas, ¿no? Yo no me puedo comparar con Witness Lee, pero observo que esa revelación pues estaba fuera, es extemporánea de alguna manera y bueno, pues a mí me sirvió mucho para crecer, para aprender muchas cosas y me chocó porque hablaba muy mal de pentecostalismo y yo pues que he sido un pentecostal prácticamente toda mi vida y que he pasado por esa etapa de Pentecostés, pues no compartía lo que decía en este artículo, ¿no? Entonces, yo el artículo que vamos a ver luego, vamos a empezar, que lo tengo a pie de página, leyendo el artículo de Witness Lee, pues decía el pentecostalismo, yo decía frustrante o catalizador de la unión orgánica, porque para mí más bien es un catalizador porque es una etapa que nos lleva a tabernáculos. Sin ella no podemos llegar, obviamente, a tabernáculos. Entonces vamos a leer el artículo primero de Witness Lee y luego veremos mi artículo un poquito rebatiendo esas opiniones negativas acerca del pentecostalismo, algunas de ellas, otras sí las comparto. Y ese artículo mío verán que está escrito desde mi propia y pura experiencia personal, ¿no? Así que bueno, sin más demora, vamos allá. ¿Cómo frustra Satanás el desarrollo de la unión orgánica? Extracto del estudio de vida de Gálatas número 18. Ahí está la página, como les dije antes. Sin embargo, decía Witness Lee, tengo la carga de señalar que Satanás sutilmente ha frustrado el cultivo y desarrollo de esta unión orgánica. Él ha hecho esto mediante tres ismos: el catolicismo, el protestantismo y el pentecostalismo. Todos ellos incluidos, todos ellos incluido el propio recobro, el propio recobro del Señor que llaman ellos, que al final pues es otra denominación más, son expresiones de la edad pentecostal, cosa que Witness Lee parece desconocer. Estos tres ismos del cristianismo de hoy han sido utilizados por Satanás para obstaculizar la economía de Dios por medio de frustrar el desarrollo de la unión orgánica entre el hombre regenerado y el Dios triuno procesado. Es una jerga muy propia de ellos, de Witness Lee, en vez de Dios trino, decir Dios triuno. Y no vamos a entrar a analizar eso de la Trinidad ahora, porque también tendríamos que hacer nuestras propias matizaciones. Supongamos que en este país no existieran tres ismos y que solo existiera el recobro del Señor. Si así fuera, sin duda alguna, se está refiriendo a Estados Unidos porque este es un movimiento que, aunque precedía de China, se estableció fundamentalmente su sede en Estados Unidos. Y que solo existiera el recobro del Señor. Si así fuera, sin duda alguna, la unión orgánica entre nosotros y Dios se desarrollaría muchísimo en poco tiempo. No obstante, es un hecho que esta unión orgánica ha sido frustrada. Y no ha sido frustrada principalmente por el judaísmo, el islamismo o el budismo, sino por el catolicismo, el protestantismo y el pentecostalismo. Yo discrepo porque, como les decía, la unidad no es en base a ciertos postulados o ciertas ideas o a ciertas maniobras que podamos hacer los hombres, sino que esa unidad solo puede venir cuando sea derramada la unción de tabernáculos de lo alto, que nos dé a todos una misma mente, un mismo sentir, ¿no? La unidad de espíritu. Bien, y él fíjese que dice que no ha sido frustrada principalmente por el judaísmo, el islamismo o el budismo, sino por el catolicismo, el protestantismo y el pentecostalismo. Así como Satanás usó el judaísmo en tiempos antiguos, del mismo modo usa estos ismos hoy en día para impedir que el pueblo de Dios desarrolle adecuadamente su unión orgánica con el Dios triuno. El principio que Satanás sigue para conseguir esto consiste en tomar algo que Dios haya dado y hacer que sea usado equivocadamente. Este principio se puede ver, por ejemplo, en el catolicismo, donde se pueden encontrar ciertas cosas dadas por Dios. Muchos creyentes genuinos que están en el catolicismo han sido fascinados por el uso que Satanás hace de estas cosas que Dios ha dado. Debido a que en la Iglesia Católica pueden verse ciertas cosas de Dios, muchos tratarán de vindicarla, argumentando que ciertamente algo de Dios puede verse allí.
Recordemos la profecía del Señor en Mateo 13:33 respecto a la Iglesia Católica. Esto lo atribuyen a la Iglesia Católica y a mí parece que tiene en su base. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pero él aplica esto a la mujer del catolicismo como gran ramera. Yo diría que también como parte de la gran ramera, más bien, porque la gran ramera es Babilonia, el sistema babilónico en general, y de la levadura. La levadura es precisamente la levadura típica de la edad pentecostal, desde el año 33 al año 1993, no solo propia del catolicismo, sino de todos los movimientos que ha habido dentro de la edad pentecostal, incluido el recobro, ¿verdad? Tal como hizo la mujer de esta parábola, la Iglesia Católica ha mezclado levadura con flor de harina. Flor de harina, sabe que son las perfecciones de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Creo que él es lo que decía Guasmani al respecto. Ha mezclado cosas satánicas con las cosas dadas por Dios. Por consiguiente, lo que hallamos en el catolicismo es una mezcla de cosas satánicas y cosas que Dios ha dado. En Apocalipsis 17, la Iglesia Católica es presentada como una mujer que tiene una copa de oro llena de abominaciones. Esta es la verdadera situación del catolicismo. Es una copa de oro llena de abominaciones. Siguiendo el mismo principio, no podemos negar que hay algo de Dios en el protestantismo. Allí podemos ver algunas cosas dadas por Dios. Sin embargo, Satanás utiliza esas cosas para frustrar la economía de Dios e impedir el desarrollo de la unión orgánica. La mayoría de los creyentes genuinos que están en las denominaciones protestantes nunca siquiera han oído hablar de esta unión orgánica. Muchos ni siquiera saben que Cristo vive en ellos. Es posible que por medio del catolicismo o del protestantismo algunas personas sean traídas al Señor, pero después de haber sido traídos a Él se les impide avanzar a experimentarlo. Y yo podría decir lo mismo también del movimiento del recobro, porque yo las personas con las que he tratado, pues al igual que el resto de los pentecostales o otros grupos, pues se han quedado ahí atrás, están atascados en Pentecostés, en la edad pentecostal, y no han cruzado el velo. Muchos pecadores han sido salvos mediante la predicación del Evangelio en el protestantismo. No obstante, después de haber sido salvos y de llegar a ser creyentes, se ven estorbados de experimentar a Cristo por las mismas denominaciones mediante las cuales fueron salvos. Son salvos a través de ellas, a nivel de la Pascua, incluso llegan a nivel de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, pero dice que las propias denominaciones, y así es, porque Pentecostés no se pueden construir, como hemos dicho muchas veces, edificios, casas en el desierto, templos en el desierto, sino que tenían que ser tiendas y tabernáculos desmontables, porque aún no se había llegado a destino, que es la edad de tabernáculos. El tercerismo, el pentecostalismo, es más sutil que el catolicismo y el protestantismo. Después de más de 50 años de estudio y experiencia, dice Witness Lee, puedo testificar que no hay nada más sutil que el pentecostalismo en cuanto a estorbar que el pueblo de Dios experimente a Cristo. Por varios años, en el recobro del Señor en China, estuvimos bajo la influencia de las cosas pentecostales. Por eso yo le digo que me llamó la atención, porque yo he experimentado a Cristo muchísimo en el pentecostalismo. Por nuestra experiencia podemos testificar que en nuestra participación en el pentecostalismo hubo más pérdida que ganancia. El daño más grande del pentecostalismo es que dificulta que los creyentes aprecien la unión orgánica interior con el Dios triuno. El pentecostalismo pone énfasis en las manifestaciones exteriores. Es difícil que quienes recalcan tales cosas se calmen y conozcan el espíritu que mora en su espíritu regenerado, conozcan al espíritu que mora en su espíritu regenerado y sigan la unción interior. Es decir, andar en el espíritu, ¿verdad? Ser guiados por la unción interior. Muchos en el pentecostalismo no saben ni les interesa saber que tienen un espíritu regenerado. Más bien les importa la manifestación de los llamados dones. Les interesan el hablar en lenguas, la sanidad y los milagros, pero no les interesa el desarrollo y cultivo de la unión orgánica con el Dios triuno.
Yo soy una prueba de que no es así. En 1963 fui invitado a hablar en cierto grupo pentecostal. Después de una reunión, el líder y su esposa trataron de hacer que cierto hermano chino hablase en lenguas. La esposa le dijo que no hablara ni inglés ni chino, sino cualquier otra cosa que le viniera a la mente. El hermano se dio cuenta de que para escaparse de esta situación tenía que decir algo. Recordando unas cuantas palabras en lengua malaya que sabía por casualidad, profirió una expresión absurda en esa lengua. Inmediatamente el líder de ese grupo pentecostal y su esposa aplaudieron y se regocijaron que el hermano había hablado en lenguas. Al día siguiente le hice ver a esa pareja lo que verdaderamente había pasado y además les pregunté acerca de esa práctica. Además, en una de las reuniones de ese mismo grupo pentecostal, una señora dio un breve mensaje en lenguas. Luego un joven ofreció una prolongada interpretación de ese mensaje. Más tarde el líder de ese grupo admitió que la interpretación ofrecida por el joven no era genuina. Yo entonces le pregunté por la razón de ocuparse de tales prácticas cuando tenemos un Cristo tan rico que podemos ministrar a otros. Él no tuvo modo de responder a mi pregunta. Más adelante el joven que había dado la interpretación negó que hubiera tenido la intención de interpretar el mensaje que aquella mujer había dado en lenguas. Le recordé que él les había indicado claramente a todos los presentes que estaba dando una interpretación. También le dije, no hay necesidad de hacer estas cosas, yo definitivamente creo que amas al Señor, ¿por qué mejor no simplemente predicas la verdad y les ministras a otros las riquezas de Cristo? Incluso en algunos grupos pentecostales se ha pretendido que en sus reuniones a algunas personas milagrosamente se les había rellenado de oro los dientes. Yo para nada creo tales reportes. ¿Por qué Dios mejor no restaura los dientes en vez de rellenarlos con oro? Eso iría más de acuerdo con el principio bíblico. Además, si esos milagros verdaderamente hubieran sucedido, los periodistas lo averiguarían y lo publicarían. Otro caso tiene que ver con el líder de un grupo pentecostal quien decía que le había sido concedida la habilidad de hablar en chino. Un día él profirió ciertos sonidos peculiares creyendo que estaba hablando chino. Yo y otro hermano de habla china le hicimos ver que no entendíamos ni una sola palabra. Esos son chinos, tanto Winnerly como su hermano. A pesar de que yo hablaba mandarín, de que el otro hermano hablaba cantonés y de que los dos entendíamos otros dialectos chinos. Sin embargo, este líder pentecostal insistió en expresar algunos sonidos diferentes. También le tuvimos que decir que no reconocíamos si tales palabras fueran en chino. Al escuchar esto, tal hermano se contrarió mucho en su autoengaño. Él estaba convencido de que podía hablar chino. Sin embargo, el chino que él hablaba era un idioma que él mismo había compuesto. Tales incidentes son comunes en el pentecostalismo de hoy. Cierta revista carismática publicó un artículo en el cual el autor decía que había entrevistado a 200 personas que afirmaban hablar en lenguas. Sin excepción alguna, las 200 personas dudaban que la lengua por ellos hablada fuera genuina. Sin embargo, el escritor los animó a todos a que siguieran hablando en lenguas sin considerar las dudas tocantes a la autenticidad de lo que estaban hablando. Yo quiero decir, por ejemplo, César Vidal hace poco contaba en su programa La Voz de radio, hablando en una de las entrevistas sobre uno de sus libros, sobre el tema del orar en lenguas, dice que en una iglesia de estas probablemente sería evangélica, no sé si de los gitanos, las iglesias de Filadelfia, o una iglesia normal evangélica de barrio, él un día se metió allí y dice que a un hermano le escuchó hablar en lenguas, una persona que él no conocía, ¿no? Y dice que había hablado en un perfecto griego clásico, porque César conoce el griego clásico, y que claro, este hombre no jamás había estudiado el griego clásico, por lo tanto, vemos que eso es así. Tenemos muchos testimonios al respecto de verdaderas personas que han hablado en un idioma que ellos no sabían, y otra persona que estaba allí, que era de ese idioma, le digo, pues has dicho esto y esto y esto. O sea que porque algunas personas o muchas cometan errores con los dones o hayan abusado de los dones, no tenemos que desechar los dones del Espíritu Santo. Yo mismo recibí el don de lenguas de forma milagrosa y sobrenatural y sin imposición de manos de nadie, por petición directa al Señor. Él me bautizó con el Espíritu Santo y no ese mismo día,
sí, sí que sentí una experiencia muy dramática, pero no oré en lenguas hasta el día siguiente. Y fue precisamente de una forma natural, como si algo tocara así mi lengua de repente y empezó a moverse sola, como sola, ¿no? Y yo no entendía lo que decía, ¿eh? Como dice la Biblia, pues hablando misterios al Señor, misterios. Y bueno, pues sobre todo también yo he sentido la experiencia de muchas veces cuando estaba en la tribulación y sufriendo y todas estas cosas y estaba uno tan cargado que a veces uno estaba que ya no aguantaba más y de repente fluía desde el fondo de casi del estómago, es decir, y fluía como las lenguas hacia afuera, y de repente uno se quedaba laxo, como relajado, tal, es decir, el Señor había respondido la oración y poniendo una paz en un estado interior que estaba completamente alterado, ¿no? Y pasado por el sufrimiento. Entonces, pues no tenemos por qué negar las lenguas ni todas estas cosas, ¿no? Bien, entonces les pregunté a los hermanos que estaban en el entrenamiento, continúa Witness Lee, si Pedro y los demás presentes el día de en Pentecostés habrían tenido alguna duda tocante a si las lenguas por ellos hablados fueran genuinas. Ciertamente ni Pedro ni los demás tuvieron tales dudas. No obstante, estas 200 personas que hablaban en lenguas tenían dudas porque las lenguas que ellos hablaban no eran genuinas. Hay que distinguir en lenguas humanas o puede ser lenguas angélicas que no se entienden, ¿eh? Porque las dos cosas habla la palabra de Dios, tanto lenguas humanas como lenguas angélicas. Si son lenguas humanas, pues uno puede saber, pues estaba hablando en inglés, o se está hablando en inglés o en chino, mandarín, bien, pero si está hablando en una lengua angélica, pues no la entiende nadie, ¿eh? Simplemente habla y puede haber el don de interpretación. Yo he visto eso. Yo, por ejemplo, uno de los dones, el Señor me ha dado muchos dones, pero uno de los dones que no ha operado en mí nunca es el de interpretación de lenguas. Pero sin embargo, sí he visto hablar en lenguas en la iglesia. Muchas veces se levantaba una palabra en lenguas y empezaba a hablar en lenguas como fuera, ¿no? Así, ¿no? Pues yo parece que estoy ladrando, ¿no? Shabakata, Ramba, Shima, Rama, Kaya, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces de repente todo el mundo se quedaba como aquietado, como en silencio, como que el Espíritu nos cubría con un manto a todos y como diciendo silencio y quietos, expectantes, que aquí voy a hablar yo, ¿no? Y de repente esa mujer o ese hombre daban a continuación de la palabra en lenguas, daban la interpretación o a veces era otra persona la que daba la interpretación. Yo he visto las dos cosas. Bien. En 1963 y 1964 hubo un reporte de los periódicos sobre ciertas profecías pentecostales tocante a que habría un terremoto en la ciudad de Los Ángeles y que la ciudad desaparecería en el océano. Sin embargo, la fecha del terremoto pasó sin que nada ocurriera. Sin duda, tal falta de cumplimiento es suficiente para probar que esa profecía era una falsedad, sí, pero hay muchas profecías ciertas. De hecho, a mí me dieron palabras proféticas que se han cumplido en la vida y que han sido para mí una guía táctica y también estratégica. Muchas de ellas yo las tengo anotadas porque yo sabía que Dios me hablaba y sabía que Dios me hablaba porque en lo que me decían las personas que oraban por mí, el Señor hacía cosas que sabía que estaba hablando directamente conmigo. Me gustaría citar otro ejemplo tomado de las experiencias que hemos tenido en el lejano oriente. Después de habernos mudado a Taiwán y después de haber empezado a trabajar allí, les hice ver a los santos que conforme a nuestra experiencia en China continental, era mejor que no volviéramos a tocar el cristianismo, llama el cristianismo al resto que no son el recobro, cualquier tipo de denominación. También les aconsejé que no se involucraran en las cosas pentecostales. En vez de esto, les animé a simplemente predicar el Evangelio a los incrédulos. Por años predicamos activamente el Evangelio, inundando las ciudades con folletos y carteles. Después de 6 años, nuestro número aumentó de ser menos de 500 a más de 20.000. Al principio de la década de los 60, estando yo fuera de Taiwán, cierta mujer que era ministro pentecostal comenzó a predominar en Malasia y ejercía una considerable influencia en algunos de los santos del recobro del Señor. Hasta llegó a tener el control de una pequeña iglesia en Malasia. Sin embargo, un hermano anciano y 3 jóvenes se negaron
a continuar en esa situación porque tenían claridad tocante a la verdad. En 1965 esta predicadora hizo planes para tener una conferencia en Taiwán, especialmente para quienes estaban en las iglesias locales. Tenía la intención de tomar el control de todas las iglesias de la isla de Taiwán. Aunque yo no tenía ningún conocimiento al respecto, tuve la carga de visitar Taiwán en septiembre de 1965, el mismo mes en que la conferencia estaba programada. Cuando llegué me enteré por primera vez de esta conferencia. Esta mujer, quien se destacaba por decir que no era necesario que el hablar en lengua se hiciera en un dialecto o lenguaje verdaderos, súbitamente desarrolló un cáncer en la lengua y no pudo ir a Taiwán para la conferencia. Se hablaron profecías de que un avivamiento mundial empezaría en Taiwán en 1966 y que ella sería sanada. Sin embargo, no hubo avivamiento y ella murió. Después de su muerte surgió una profecía que hasta que fue puesta por escrito respecto a que ella sería resucitada. No obstante, esta llamada profecía no se cumplió bien. Yo, por ejemplo, me han oído comentar en unos sitios que creo que tabernáculos es más bien para ministrar dentro de la iglesia los unos a los otros y para ministrar al Señor. Porque todavía no estamos formados a la plenitud, porque todavía la semilla, que la semilla está en el fruto, pues lógicamente si no hemos llegado a dar fruto, pues ¿qué podemos hacer? Y muchas veces he comentado, pues vamos a engendrar amonitas, moabitas, ismaelitas, ¿sí? Algo parecido a lo que nosotros todavía pues somos, algo imperfecto, algún engendro de ese tipo. Entonces, bueno, pues eso no quiere decir que sea una forma absoluta, ¿no? Porque a mí el Señor me usó en Pentecostés. Yo llevé a algunas personas a Cristo, sobre todo cuando estaba en la luna de miel del Espíritu Santo, y además sin nadie dijeron, incluso sin haber empezado a congregarme, yo hablé a muchas personas que se convirtieron, yo les guié en oración, después con algunos, bastantes, oré por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, siguiendo la misma guía de ese folleto que me habían dado y esos versículos bíblicos y tal, yo lo explicaba bastante bien. Entonces les decía a la persona, ¿quieres? Bueno, orábamos y ¡pum! Y ellos enseguida empezaban y oraban en lenguas, etcétera. Recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no es una norma. Por ejemplo, todo esto de los folletos y demás, a ti me parece que, bueno, que el que tiene que evangelizar es eso. Pero puede ser que el Señor circunstancialmente a una congregación, una persona la lleve al exterior y la use y haya gente que se convierta, sí, pero no es la norma. Lo norma es que estemos quietos y que estemos tranquilos, ¿eh? Encerrados en nuestros locales o en nuestra casa en comunión con el Señor, nosotros ministrándonos hasta crecer, hasta la maduría, hasta que el Señor diga, ahora os envío. ¿Mm? Como ocurrió con Bernabé y con Saulo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y tal. Y eso ocurrió después de 14 años, y no fueron 17 en el caso de Pablo. Si contamos los de Arabia dentro de los 14 o no los contamos, eso no está muy claro para mí en la Escritura, puede ser. Entonces, no es una norma. Tenemos que estar conectados con el Espíritu y saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Hay veces que hay que estar quietos y hay veces que hay que ir a la lucha o a evangelización, y al revés. Cuando nos pase como aquellos que les mandaron ir a espiar la tierra y cuando el Señor les dijo que fueran no quisieron ir, y después cuando ya el Señor los castigó a estarse 40 años, después de que había el Señor emitido la sentencia, no quisieron someterse a la sentencia y quisieron ir pues a conquistar la tierra. Y entonces ¿qué les pasó? Pues que cayeron un montón de gente allí porque lógicamente el Señor había dicho que no. Ellos cuando el Señor les dijo que fueran no querían ir. Cuando el Señor dijo que no fueran, que ya no podían ir, entonces quisieron ir. Pues eso es lo que pasa muchas veces. Andar conforme al Espíritu en nuestro espíritu. Por todo lo que he aprendido y experimentado, continúa Witness Lee, a veces con mucho sufrimiento he llegado a comprender que junto con el catolicismo y el protestantismo, el pentecostalismo es una frustración para la economía de Dios. No estoy de acuerdo, amado Witness Lee. Es un gran obstáculo para el desarrollo de la unión orgánica entre nosotros y el Dios triuno. No, es una fase necesaria. Lo que pasa que el fallo del pentecostalismo es rechazar el bautismo de fuego y entonces quedarse ahí y no avanzar a la madurez y quedarse en la atrofia espiritual de los corintios, que es el infantilismo espiritual. Según las epístolas de Pablo, el Dios triuno ha sido procesado para llegar a ser el todo inclusivo espíritu vivificante. Cuando este espíritu entra en el espíritu del hombre se produce una unión orgánica. Ya que estamos orgánicamente unidos con el Dios triuno, podemos vivir por él en nuestro espíritu.
Él hace mucho énfasis en la vida y hablaba yo con el hermano Josué del énfasis en la vida, ¿no? Cuando usted lee un libro y tiene vida, usted lo nota, lo absorbe, ¿verdad? Es muy práctico el Evangelio, muy específico, muy llevado a nuestra vida, a nuestras situaciones concretas. En cambio, lo otros es puro elucubraciones, teología, pasto seco, que nos dejan y nos confunden y nos dejan pues hastiados y secos y sin ganas de ir a por más y de leer otro libro más, ¿verdad? Porque el pasto seco, pues ¿a quién le atrae? Bien, en 1 Corintios, Pablo estaba enfrentando el abuso del hablar en lenguas. En el capítulo 7 de este libro encontramos un excelente ejemplo de lo que es vivir conforme a esta unión orgánica. En el versículo 25, Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Después de haber dado su opinión en el asunto, Pablo dice como conclusión, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Versículo 40, aquí vemos el camino neotestamentario, el camino de la encarnación. Conforme a este camino tenemos la mezcla de la divinidad con la humanidad. Claro, pero la encarnación, el nuevo nacimiento, no se produce en la Pascua y en Pentecostés, se produce en tabernáculos, en la siguiente etapa a la que hay que pasar. Dios no actúa solo, ni tampoco el hombre actúa solo, más bien Dios actúa en unidad con su pueblo salvo, porque existe una unión orgánica entre el Dios triuno procesado y aquellos que han sido regenerados. Todo lo que nosotros hagamos y digamos debe provenir de esa unión, de esta unión, claro. Yo no hago nada sin lo que voy a hacer al Padre, de este mezclar de Dios y el hombre. Esto es muy diferente de lo que se practica en el pentecostalismo de hoy, el cual en sus llamadas profecías sigue de manera veterotestamentaria el decir así dice Yahvé. En el Nuevo Testamento, sin embargo, no vemos escrita la frase así dice Yahvé, sino que vemos escrito lo que Pablo dice o lo que Pedro y Juan dicen. Según 1 Corintios 7, aunque Pablo no tenía mandamiento con respecto a las vírgenes, él aún podía decir algo en lo cual el Espíritu de Dios fuera expresado. Este es el camino neotestamentario, expresar a Cristo. Pero si Cristo no ha sido formado en nosotros, pues lo expresamos mezclado con nuestra carne y ese es el problema. Necesitamos seguir este camino a fin de desarrollar la unión orgánica entre el Dios procesado y el hombre regenerado. Hemos señalado enfáticamente que en Gálatas el Espíritu denota al Dios triuno procesado y que la carne denota al hombre tripartito caído en su totalidad. Si vemos este contraste, no debemos vivir en nosotros mismos separados de Dios. Cualquier cosa que hagamos de manera independiente del Señor pertenece a la carne. Eso es, así es. Esa palabra independiente es muy importante. Es de vital importancia que comprendamos que hemos sido unidos orgánicamente al Dios triuno. Él y nosotros y Él, y nos hemos mezclado y somos una sola entidad. Pero nadie puede discernir ese espíritu y esa mezcla hasta que no se ha equivocado muchas veces, hasta que no ha practicado muchas veces y entonces llega a tabernáculos donde ya tiene un discernimiento cabal y por experiencia ya puede discernir bastante bien su espíritu de su alma. Y entonces él no va a hacer nada independientemente hasta que Dios hacer o decir nada, hasta que siente que el Dios está con él en lo que hace o en lo que dice. Mientras tanto se está quieto, parado. Tal unión orgánica se ha llevado a cabo en nuestro espíritu, por lo tanto debemos andar conforme al espíritu en nuestro espíritu. En esto consiste la economía neotestamentaria de Dios, la manera en que su propósito eterno es llevado a cabo. Bien, pues nos vamos a ver entonces el análisis mío en respuesta, digamos, a este artículo, está en la página 207, este es el anterior, aquí tenemos pentecostalismo, frustrante o catalizador de la unión orgánica con Dios. Bueno, que para mí más bien es un catalizador, algo que ayuda, ¿no? En una reacción química hay dos componentes que se mezclan y a veces hay un catalizador que no interviene, pero que facilita esa reacción química. Pues yo creo que como ser la etapa intermedia en el crecimiento es una etapa necesaria, el pentecostalismo,
y especialmente aquí Witness-Lee se refiere a las iglesias pentecostales de nuevo cuño, o sea, de esta última época que lo que llamaran algunos la lluvia tardía, que empezó hace pues 150 años aproximadamente o así, y no a la edad completa de Pentecostés. Pero yo aprendí mucho del Señor, recibí mucha bendición del Señor en las iglesias pentecostales, porque el Señor estaba muy presente a través de profecías, de lenguas, de predicaciones y de muchas cosas. Y claro, pero lógicamente yo seguí y avancé a tabernáculos, no me quise quedar allí, o el Señor me empujó más adelante, ¿no? Porque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, la que operó esa operación. Bien, Witness-Lee versus mi testimonio pentecostal personal. Aquí vemos una imagen del tabernáculo, del desierto. El artículo que incluye al final, que acabamos de leer, el hermano Witness-Lee expresa su parecer sobre el catolicismo, el protestantismo y particularmente sobre el pentecostalismo. Reconociendo sin tapujos que no me considero competente para juzgar al maestro bíblico, que considero uno de los más especialmente dotados por el Señor desde el punto de vista de la experiencia de vida cristiana o de la unión orgánica con el Señor Jesucristo, quiero hacer notar algunas cosas desde mi experiencia personal. Fui vivificado por el Espíritu Santo en una conferencia de un hermano pentecostal, perteneciente a una iglesia independiente en Atlanta, Estados Unidos. Un año más tarde, una iglesia carismática en concreto, un año más tarde este mismo hermano en un encuentro personal, casual, entre comillas, me expuso personalmente el Evangelio y unas horas más tarde acepté al Señor en mi hogar, estampando mi firma en un folleto del pentecostal Kenneth Hagin, uno de los fundadores del movimiento de la prosperidad y palabra de fe o superfe. Él me había regalado ese folleto que explicaba con muchos versículos bíblicos, escuchen esto, con muchos versículos bíblicos el nuevo nacimiento, en realidad nuevo engendramiento, según mi conocimiento espiritual actual. No supe hasta muchos años después, por revelación del Señor, que esa firma simplemente fue el refrendo de la experiencia de vivificación de mi espíritu que el Espíritu Santo había efectuado en mí soberanamente mientras escuchaba a Mario Orsini contar su testimonio en una conferencia un año antes de yo firmar en ese folleto la oración del pecador, ¿verdad? Porque en ese concreto yo no sentí ninguna experiencia dramática. La experiencia dramática la había tenido aquella conferencia un año antes y yo no sabía a qué se debía. Pero luego me di cuenta, es que allí fue vivificado mi espíritu y a partir de entonces el Señor empieza a operar de una forma sobrenatural en mi vida, llevándome pues de gloria en gloria, ¿no? 4 meses más tarde, mi bendito padre espiritual pentecostal me regaló varios libros y un folleto Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, Lo que dices recibes de Don Gosset, La autoridad del creyente de Kenneth Hagin y el folleto Bienvenido a la familia de Kenneth Copeland, todos, si no estoy equivocado, pentecostales de pura ceba. Y algunos de ellos pues después se enviaron, como ha ocurrido con muchos, pero eso no quiere decir que el Señor no haya usado en su tiempo o que no pueda usar sus libros, ¿de acuerdo? Porque a nosotros nos puede ser también, yo puedo escribir un libro muy bendecido ahora y quizás más adelante, Dios no lo quiera, me desvío. Y entonces por eso todo lo que escribí antes está incorrecto. No tiene por qué ser así. Por eso no podemos desechar a esa gente que creemos nosotros que al final se han desviado y se han ido por otros derroteros, precisamente por tratar de construir un edificio en medio del desierto, en lugar de decir, no, aquí hemos descubierto algo, vamos a estar aquí un ratito, pero después vamos a montar el tabernáculo a desmontar el tabernáculo y las tiendas cuando el Espíritu nos lo diga y vamos a avanzar hasta el siguiente oasis, hasta la siguiente revelación. Hasta que crucemos el Jordán y entremos en la tierra no vamos a parar, no vamos a construir ningún templo fijo, ningún edificio fijo. Tal era el hambre que tenía para ese entonces que ese mismo día a las 3 a.m. leí en mi coche el folleto Bienvenido a la familia de Copeland. Kenneth Copeland es otro de los famosos de estos que se han hecho multimillonarios a cuenta del evangelio, que tienen jets y todas estas cosas, ¿no? Y que predican un evangelio pero muy desviado.
Pero en concreto, ese folleto suyo, Bienvenido a la familia de Copeland, no hay nada que decir malo de él, que explicaba el nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu Santo y la sanidad y salud divinas. Por la lectura entendí que el siguiente paso para mí era el bautismo en el Espíritu, puesto que yo ya había recibido lo que se llamaba entonces el nuevo nacimiento, que no era otra cosa más que el engendramiento. Listo como estaba, se lo pedí al Señor al momento, con el resultado de que allí mismo, en mi coche, fui gloriosísimamente bautizado con el Espíritu Santo por el Señor Jesús. Después, tras una maravillosa luna de miel de unos meses, el Espíritu me condujo al desierto y al bautismo de fuego transformante, y vaya bautismo de fuego, tremendo. Gracias al libro de Hagin, de Kenneth Hagin, basado en las 2 oraciones clave de Efesios, fui guiado a orarlas por la autoridad del creyente, el libro de Hagin, basado en las 2 oraciones de Efesios, fui guiado a orarlas por un tiempo, rogando por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, por ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu y por conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, etcétera, etcétera. Son las oraciones de Efesios 1, del 15 al 23 y de Efesios 3, del 14 al 19. Si usted es un nuevo creyente y siente guiado por el Señor a hacer esas oraciones, durante el tiempo que el Señor se lo muestra, hágalas, porque el Señor las cumplirá en su vida. Pero se le advierto que eso va a llevar mucho tiempo y que eso le va a llevar a pasar por esa situación de bautismo de fuego por la que yo tuve que pasar, si es que usted quiere llegar a la plenitud. Nunca agradeceré a Dios lo bastante por esos folletos de los pentecostales Hagin y Copeland. Hasta ahora todo pentecostal, como ven ustedes. Más o menos a la vuelta de otros 6 meses, mi pentecostal padre espiritual, Mario Orsino, me condujo hasta unos hermanos pentecostales, a una congregación. Eran un misionero de Estados Unidos, no, en este caso no era una congregación, eran unos hermanos pentecostales. Eran un misionero de Estados Unidos y su esposa, Roberto y Loli Ricci, que los conocía haciendo el negocio de multinivel de Amway. Era misión de Estados Unidos y su esposa hermana del entonces pastor pentecostal de la iglesia de Ceuta, España, y ambos pentecostales de los que oraban en lenguas. De hecho, el día que yo fui vivificado en el espíritu, cuando Mario Orsini estaba costando su testimonio allí en el Hotel Beatriz de Toledo, desde el púlpito ellos estaban sentados abajo y estaban orando en lenguas, porque a mí me llegaron después a dejar la cassette de la grabación de aquel testimonio y se les oía allí por ellos por lo bajitos orando en lenguas. Bien, esos hermanos que desarrollaban el mismo negocio que yo y por el que los conocí, me regalaron el libro que me marcaría para todo mi futuro en el Señor. El Señor usando los pentecostales para llevarme ni más ni menos, fíjense, amado Witness Lee, para llevarme más ni menos que a la vida cristiana normal de Wasman Nee, un siervo de Dios chino que partió con el Señor casi al tiempo en que yo nací, por ahí por el año 58, y al que considero la nodriza espiritual a cuyos pechos fui ricamente amamantado en los comienzos de mi andadura espiritual. Ese libro me impactó tanto que en los siguientes años fui abocado a devorar con fruición los 23 libros suyos que había publicado en España. No leí más porque no encontré más, no pude encontrar más. A este maravilloso siervo usó Dios para que yo fuera conducido a la senda de la cruz y la vida más profunda. Como consecuencia, por los próximos 21 años en las 3 congregaciones pentecostales de las que formé parte, me sentí como no habiendo llegado a casa hasta mi salida del sistema babilónico. Ya van para 12 años en la última actualización de este libro, que es la que estamos haciendo ahora. En obediencia al llamado del Señor en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo y la cristiandad en general siguen todavía, los que no han salido del sistema, siguen todavía dentro del sistema babilónico mundial, que incluye el sistema político, militar, religioso, económico. Y ahí están todas las iglesias, porque no han salido completamente ahí, por lo tanto, su último jefe, ahí muy lejano, sí, pero lo que sea, y en algunas con más influencia que en otras, pero ya saben,
el que gobierna el mundo, el que gobierna el sistema babilónico. Y por lo tanto, nunca se puede, si uno no sale de ahí, fuera del campamento, nunca puede alcanzar la plenitud. En cuanto a esos hermanos Jin, con cuyos libros me enamoré y deleité en el Espíritu Santo, Hagin y Copeland, de la super fe, prosperidad y sanidad, debo decir que gracias a Dios sus extremas derivas fueron neutralizadas por los escritos de la vida más profunda de Ni y otros muchos, de Wasman y otros muchos. Hace unos 16 años que casualmente, entre comillas, me topé en la red con los escritos de Witness Lee. Este siervo me sorprendió gratamente por ser discípulo del amado Ni y por ver que apoyado en los hombros de él y de quienes le precedieron, le había superado grandemente en revelación. Esto pueden comprobarlo por los muchos artículos suyos en nuestros blogs Finisterre al borde del Jordán y este de Tabernáculos. Y seguimos aprendiendo de él a través de sus escritos en la red, algo por lo que le damos muchas gracias a Dios. O sea, yo no estoy desedificando a Witness Lee, al contrario, siervo de Dios grande como un templo, pero en este caso, hablando del pentecostalismo, no ya de la edad pentecostal en sí, del pentecostalismo de este último tiempo, digamos el pentecostalismo laodicense si quieren, pero no puedo estar de acuerdo en eso. Dicho esto, puedo concluir que mi experiencia en el Señor, según su soberana guianza, ha de reconocer la tremenda bendición que el pentecostalismo trajo a mi vida y que lo considero como una segunda etapa tras la Pascua, etapa que ha de dar paso desde el infantilismo y la atrofia espiritual corintianos del desierto pentecostal en general a la tercera etapa de la vida abundante y madura en la buena tierra de Tabernáculos. Creo que los dones pentecostales, don de lenguas incluido, recibidos personalmente por mí, me han sido útiles e imprescindibles para crecer y no desecho nada que sea practicado decentemente y con orden. Yo he visto que el don de lenguas era practicado sin interpretación, en público se hablaba en lenguas alto sin interpretación y eso no es lo que está en la Biblia, eso es cierto. 1 Corintios 14:40, como dice, decentemente y con orden, pero también no dejo de reseñar que he avanzado desde el desierto pentecostal, cruzando el Jordán de la muerte a la carne para entrar circuncidado el corazón a la vida en resurrección, a la madurez en vida de la buena tierra de Canaán, es decir, la más excelente etapa del amor, no ya en la obediencia y la sumisión, sino en el amén o acuerdo de la unión orgánica con el Espíritu todo inclusivo. He constatado ampliamente, tras unos 21 años en el pentecostalismo, que la inmensa mayoría de este está sumido en el más profundo letargo e infantilismo espiritual propios de una fiesta leudada, como dice Levítico 23:17. Pentecostés es una fiesta leudada que precisa del bautismo de fuego para que la levadura sea contrarrestada, podamos morir a la carne y entrar a la siguiente edad, a la siguiente etapa de crecimiento, que es tabernáculos. Dicho letargo, infantilismo son fruto del rechazo del bautismo de fuego, sufrimiento, las pruebas que nos trae el Señor, lo único que puede tratar con la levadura propia de esta etapa o fiesta pentecostal. Coincido con el hermano Lee en sus apreciaciones sobre el mal uso de los dones, pero creo que no es bíblico abandonar las profecías ni impedir los dones, 1 Corintios 14:39, sino que los considero un paso en el crecimiento personal del creyente y en el crecimiento corporativo de la iglesia local. Tal vez el hermano Lee no viera el pentecostalismo a la luz de la revelación de las fiestas del Señor, como una etapa necesaria del crecimiento personal y corporativo en Cristo. Él no vio que es solo el pentecostalismo que rechaza el bautismo de fuego, el que no consigue vencer y llegar a la unión orgánica en la etapa de tabernáculos. Quizá tampoco viera que tanto el catolicismo como el protestantismo y el pentecostalismo, todos tres pertenecen a los 2000 años de la edad pentecostal, la edad leudada o de la iglesia en el desierto de 40 jubileos, tipificada por los 40 años del reinado del rey Saúl, que terminó en el año 1993.
Nunca agradeceré lo bastante a Dios por esas profecías personales que recibí en mi paso por la cristiandad pentecostal y por el desahogo y refrigerio que las lenguas trajeron a mi vida en momentos de profundo sufrimiento. No tuve la oportunidad de conocer el pentecostalismo primigenio de finales del siglo XIX y principios del XX, que llegó en la voluntad y el kairos de Dios. ¿eh? Por ejemplo, hombres de negocio del Evangelio completo, que parece ser que fue el pináculo de lo que casi tenía que haber sido tabernáculos, pero al final entraron al denominacionalismo, se fusionaron, hicieron con los católicos y demás, todas estas cosas empezaron con el ecumenismo y ahí se fastidió el asunto. Bien, la voluntad y el Kairos de Dios, aunque he oído hablar y leído sobre él, avivamientos y todo eso, desgraciadamente apenas he asistido al humo de las últimas ascuas del pentecostalismo corrompido y duro de cerviz, que llevaba ya muchas décadas de obstinada resistencia a entrar en el reposo de Dios. El otro día, hablando de los vencedores, previamente que hemos grabado, el doctor Stephen Young decía que precisamente, no, lo vamos a grabar el próximo capítulo, verán, el doctor Stephen Young dice que precisamente estos son, los vencedores son los que no han vivido nunca un pleno avivamiento, pero a pesar de eso ellos buscan y siguen y no se corrompen. Bien, y haya muchas décadas de obstinada resistencia a entrar en el reposo de Dios. Decíamos, ascuas del pentecostalismo corrompido y duro de cerviz, que lleva ya muchas décadas de obstinada resistencia a entrar en el reposo de Dios, para poder descansar de todas sus obras como Dios de las suyas. Se niegan a abandonar las obras muertas, se niegan al bautismo de fuego, se niegan a cambiar la vida, viven como la gente del mundo, excepto que van al culto los domingos. Obviamente eso fue usado por Satanás para ir adueñándose poco a poco de toda la cristiandad, la cual yace hoy bajo su sistema babilónico mundial, sistema religioso denominacional y humanista. Y ahora vamos a ver una serie de textos que nos dicen esto. Primera de Corintios 2, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, ya un camino más excelente, que es entrar a la etapa de la madurez, a la etapa del amor. Primera de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y no solo de niño, tengo que dejarlo de adolescente, de Pentecostés también, tengo que avanzar a la paternidad, que nos dice Juan, hijos, hijitos, jóvenes y padres. Primera de Corintios 14, 1 al 2, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, efectivamente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero yo puedo hablar a Dios en lenguas, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica lengua extraña. Hay lenguas angélicas y hay lenguas naturales. Puedo hablar a lo mejor en chino, sin conocer el chino, por mediación de un don de lenguas, si el Señor quiere hacerme hablar en chino. Primera de Corintios 14, 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, oraré con el espíritu, hay una afirmación positiva, debo de orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Pero la oración en el espíritu es una oración perfecta porque no puede ser interferida por mi mente, por mi carnalidad. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Puedo cantar en lenguas. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá menos a tu acción de gracia? Yo voy a bendecir los alimentos con uno y digo, masaya, pues bueno, no te va a decir, pues muy bien. Y yo a lo mejor, pues como lo he hecho con la intención de bendecir los alimentos, pues una oración perfecta. Pero sin embargo, el que está conmigo dirá, pero este tío está loco, ¿no? Bien, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Pablo habla en lenguas más que todos ellos. Bueno, pues aquí está más claro que hay que usar las lenguas. 1 Corintios 14, 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Otra vez, no impidáis el hablar en lenguas. Pero eso sí, si usted lo habla en público tendrá que dar una interpretación y si no, hágalo para usted, en voz baja. Desecho pues al anticristo, esto ya es mío, desecho pues al anticristo luciferino del catolicismo y el sionismo
y llamo falso profeta a la cristiandad leudada, la cual en incredulidad y desobediencia no ha querido entrar en su reposo y se ha estancado en las etapas previas del atrio pascual evangélico protestante y en el lugar santo de Pentecostés, no queriendo cruzar el Jordán para proseguir hasta la etapa final de la vida tras del velo. Es inexcusable un avance hasta la plenitud para poder gozar de la vida abundante de su presencia en el lugar santísimo de tabernáculos. Si usted no cruza hasta el otro lado de tabernáculos, no va a tener nunca la vida victoriosa, la vida abundante. Etapa que no excluye, sino que completa las otras dos y que está conformando el remanente santo que peleará la batalla final tendiendo la alfombra roja para la segunda venida de nuestro Salvador, Santificador y Señor Jesucristo. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo ejercitamos los sentidos si durante Pentecostés no metemos la pata? Y a veces damos una profecía que es más carnal que otra cosa. Y poco a poco, pues confundiéndonos, vamos distinguiendo lo que ha venido de Dios y lo que hemos fallado porque venía de la carne. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que es lo que hay que hacer, pasar de la etapa, no quedarse estancados en tabernáculos, no despreciar los dones, pero avanzar a la madurez, que es la etapa del amor, el camino más excelente del amor, no de los dones, ¿verdad? Bien, y ahora les pongo, que esto es un cuadro muy interesante, es una muestra, o varias muestras de lo que podrían ser diferentes etapas del desarrollo que ustedes pueden encontrar en la Biblia y seguramente encontrarán más. Yo aquí encontré algunas en el libro en un libro de Clayton Moore, Más allá de Pentecostés creo que venía, y luego le he añadido algunas otras, pero ustedes también pueden añadirle más porque seguramente se van a encontrar estas tríadas en la Biblia de muchas formas. Egipto, desierto, Canaán. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Niños, jóvenes, padres. Espíritu, alma, cuerpo. Fe, esperanza, amor. Salvador, santificador, Señor. Luz solar, luz del candelero, luz de la Shekinah. Ustedes, cada sitio en el lugar santo, en el atrio, en el lugar santo, en lugar santísimo. Pascua, Pentecostés y tabernáculos, ¿verdad? Bien, recibir la Pascua, hacer en Pentecostés y ser y dar en tabernáculos. Hijo menor caído, hijo mayor amargado y padre amoroso, ¿no? Si quieren, hijitos, jóvenes, padres, ¿verdad? Como hemos dicho antes. Rechazar la cruz, soportar la cruz y amar la cruz, las tres etapas. Atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Lugar para oír el Evangelio del Señor Jesús el Cristo. Lugar solo para aquellos bautizados en el Espíritu Santo. Y el lugar en Dios de vivir en unión con el Padre, la unión orgánica que decíamos. Bien, aquí tenemos que dice conocer al Señor Jesús el Señor el Cristo como Salvador, conocer al Señor Jesús el Cristo como el que unge, como santificador. Poníamos antes conocer al Señor Jesús el Cristo como único amo y Señor. De hecho, también de otra forma, porque básicamente lo habíamos visto antes. Como habíamos dicho, es Salvador, santificador y Señor. Hijo, Espíritu Santo y Padre. La primera Pascua es el Hijo, ¿verdad? Con lo que lo relacionamos en el lugar santo con el Espíritu y en el lugar santísimo con el Padre. Yo lo puedo decir por mi propia experiencia. Camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Congregación, levitas, hijos de Sadoc o hijos de Melquisedec, ¿verdad? Sacerdocio de Melquisedec. Lugar de sacrificio, lugar de ordenanzas, donde es escrita la ley en nuestros corazones, y lugar de su presencia, la Shekinah, el lugar santísimo. Egipto, desierto, tierra prometida. Leche, pan, vianda fuerte.
pan, porque ahí estaban los panes con la proposición en el lugar santo, ¿verdad? Y la vianda fuerte, la vianda sólida, donde tenemos la plenitud de la luz, es ahí. Entramos al verdadero alimento. Bien, hijitos, jóvenes y padres, como dijimos antes, de 1 de Juan 2:12, hoja, tallo y espiga. Y en la espiga es la semilla está en el fruto. En Pentecostés tenemos todavía el tallo. Después tenemos aquí salvo, lleno del Espíritu y filiación. Aquí somos hijos también, hijos engendrados, hijos en gestación y aquí hijos plenos a madurez, ya hemos nacido, ¿verdad? Llamados, elegidos y fieles. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio y no amar sus vidas hasta la muerte. Muerte al yo. Uno puede ser un mártir porque ha sido decapitado. Es decir, su cabeza es Cristo, él no se guía por la carne. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, fuego y menospreciar la vida hasta la muerte, ser decapitado. Arrepentimiento, refrigerio y restauración. Arrepentimiento, refrigerio y restauración. Fe, esperanza y amor. Algunas quizás no casen exactamente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que más o menos se pueden ver fases. Salir, entrar y subir, ascender, espíritu ascendido. Carne, cuerpo, morir al pecado del mundo. Alma, morir al yo, carne, viejo hombre. Espíritu, abatir al acusador, sacrificio vivo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los 32.000 de Gedeón, los 10.000 y luego los 300 de Gedeón, ¿verdad? Aquí hay muchos, aquí hay menos y allá hay muy poquitos, los vencedores. Fruto al 30, fruto al 60 y fruto al 100%. Uno dará fruto al 30, otro al 60 y otro al 100%. Sí, también hay fruto en las dos etapas anteriores, pero es un fruto mínimo y además suele ser un fruto, ya sabe, no de buena calidad, pues eran amonitas, moabitas y a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Bien, eso como ven son algunas de las etapas. Y bien, aquí nos vamos a quedar hoy. Y bueno, continuaremos entonces el próximo día. Yo creo que ya nos va a ir tocando ver otra vez el tema de... No me acuerdo cuál nos va a tocar ahora en este momento. Bueno, el que nos toque será bien mañana o bien el jueves, pero estaremos de nuevo con ustedes, Dios mediante. Hasta entonces, queridos amigos, pásenlo bien y nada, gracias por acompañarme, nos vemos, que Dios los bendiga a todos.